Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Hoy vamos a estudiar las reglas de uso de la H. Todas las formas de los verbos cuyo infinitivo se escriben con H llevarán H. Por ejemplo, del verbo haber sabemos que se deriva había y habré o se conjuga en diferentes tiempos. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos el infinitivo. Entonces, cuando conjugamos el verbo haber, por ejemplo, usando había o habré o habíamos, se va a mantener siempre la H porque en el infinitivo, que es la manera en que llamamos a los verbos, es decir, la raíz, el origen del verbo, lleva H. Si tienen dudas sobre los infinitivos, los invito a ver mi tutorial sobre infinitivos, gerundio y participio, que se conocen como las formas no personales del verbo. Ok, tenemos también entonces el verbo hacer. Si ustedes se fijan, el verbo hacer tiene en el infinitivo una H. Quiere decir que hago y hacía, que son conjugaciones del verbo hacer en diferentes tiempos y personas, tienen que llevar H. Igual el verbo habitar. Habitar tiene en su infinitivo, que es ar, tiene H. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo habito, tú habitas, él habita, nosotros habitamos, ven, en las distintas conjugaciones todas tendrán que ir con H. Igual, así sea en pasado o en futuro, yo habitaba allí, ella habitaba allí, nosotros habitábamos allí. Entonces tienen que tener el cuidado porque cuando los verbos en su infinitivo lleven H, cuando se conjuguen en las distintas personas del personal, en las distintas personas del singular o del plural, tendrán que llevar H. Por ejemplo, el verbo hablar, si ustedes se fijan, en su infinitivo lleva H. Entonces, cuando lo conjugamos, yo hablo, tú hablas, él habla, yo hablé, tú hablaste, él habló, siempre mantendrán igual su H. El verbo hallar es otro caso, como en su infinitivo, que aquí lo podemos identificar, lleva H. Cuando lo conjugamos, por ejemplo, yo hallaba, o yo hallé, o yo hallaré, o yo hallaba las cosas en la mochila, etc. Cuando lo conjuguemos siempre va a mantener la H. Ahora, las palabras que empiezan por un siempre van a escribirse con H, como en el caso de humano, como en el caso de húmedo, como en el caso de humilde, como en el caso de humo, como en el caso de humor. Pero sí hay algunas excepciones. Las excepciones a esta regla son umbilical, umbral y umbría. Ahora, las palabras que empiezan por los siguientes prefijos van a escribirse con H. Los prefijos son hecto, que significa 100, helio, que significa sol, hétero, que significa distinto, hepta, que significa 7, hexa, que significa 6, homo, que significa igual. Por ejemplo, la palabra hectómetro, si ustedes se fijan, tiene aquí el prefijo hecto, por eso va con H. Heliógrafo también tiene un prefijo, heterogéneo también tiene un prefijo, hexágono también tiene un prefijo, homófono también tiene un prefijo. Entonces, como todos estos prefijos llevan H, al formar nuevas palabras, es decir, palabras derivadas, entonces siempre mantendrán la H. Las palabras que comienzan por erm, is, ol, orm, or, os y ost van a escribirse con H. Por ejemplo, en el caso de herbicida, ven aquí el prefijo adelante, la palabra hermano, aquí, la palabra historia, holgazán también, hormiga, horrible, hospital, hostelería. Y sí hay excepciones a esta regla. Las excepciones son ermita, ermitaño, istmo y ostra. Ahora, las palabras que empiezan por los prefijos emi, id, ic, hiper, hipo, se van a escribir con H. Como por ejemplo, en el caso de hemiciclo, aquí se fijan, miren cómo está el prefijo, hidroavión, miren cómo está el prefijo adelante, hipérbole, prefijo, hipopótamo, prefijo, y sí, hay excepciones como emigrar, eminencia y emitir. Las palabras que empiezan por los diptongos ia,
IE, UE, UI y todos sus derivados se van a escribir con H. Recuerden que los dictongos son las uniones de una vocal débil con una vocal fuerte. Si tienen dudas sobre los dictongos, los invito a ver mi tutorial sobre dictongos, triptongos e hiatos. Pero bueno, lo importante es tener en cuenta que el dictongo no es más que la unión de una vocal fuerte, que puede ser A, E, O, y de una vocal débil, que es I y U. Entonces, por ejemplo, la palabra hiato, aquí tiene un dictongo. La palabra hierro, hielo, hueso, huele, huir, huidizo. Si se fijan, en todos estos se forman dictongos. Entonces, por esa razón, como contiene dictongo la palabra y ese dictongo originalmente está con H, entonces va a mantenerlo. Sí hay excepciones. Las excepciones son orfandad, orfanato, ocio, osamenta, oval, ovario, ovíparo y óvulo. Y la última regla del uso de la H que vamos a estudiar es la siguiente: las palabras que empiezan por mo y sa, seguidas de vocal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la palabra moín comienza con mo y tiene una H seguida de una vocal. Entonces, por esa razón es que llevará H. Lo mismo ocurre en el caso de la palabra mo. Y las excepciones a esta regla son Moisés y Zaino. Bueno, espero que le hayas entendido el tutorial. Sí, obviamente sé que son bastantes reglas. Mi recomendación no es que te las aprendas de memoria, sino que tomes la regla y escribas oraciones utilizando los ejemplos que yo di. La mayoría de los profesores hacemos una de estas dos evaluaciones a la hora del módulo de ortografía. Te podemos dar la palabra para que vos digas qué regla se está aplicando, o te podemos poner la palabra y mezclar palabras con H y palabras sin H para ver si realmente lo dominas. Bueno, suscríbete a mi canal y regálame un like. Bye.